Ahora, ¿sabe de que las ostras pueden hacer mucho? Cuando usted se imagina la ciudad de Nueva York, te viene a la mente rascacielos, taxis, amarillos, puentes y hasta perros calientes. Pero ¿sabía que el mercado dominaba más que todo eran las ostras? Veamos esta historia. Desde el siglo XVI al XIX, los arrecifes de ostras en Nueva York cubrían más de 220,000 acres a lo largo de la costa. No eran hot dogs que se vendía, el mundo de las ostras dominaba el mercado. Los arrecifes eran tan grandes que los barcos necesitaban navegar alrededor de ellos. Pero por supuesto, hoy este no es el caso. Las ostras fueron sobreexplotadas y casi desaparecieron. Y no solo en Nueva York, los expertos estiman que hemos perdido el 85% de los arrecifes de ostras del mundo en los últimos 200 años. Hoy estamos tratando de devolverlos. Porque este molusco, que a menudo se encuentra en el plato, podría ser en realidad una defensa eficaz contra el cambio climático. ¿Cuál es el propósito de las ostras en ese proyecto? En este proyecto, las ostras tienen muchos propósitos. Uno es poder filtrar el agua, limpiar el agua. Segundo, poder crear arrecifes y poder proteger animales con esos hogares que forman. Y tercero, poder algún día crecer tan grande que pueden proteger las costas y proteger del impacto de las olas. Y estamos perdiendo nuestras costas por el cambio climático. Como podemos presenciar, la erosión ha destruido esta bahía. ¿Pero qué rol juegan las ostras? Las ostras se mantienen juntas, literalmente. Las ostras crías, llamadas larvas, se adhieren a otras más viejas e incluso muertas para crecer. Y a lo largo de generaciones, todas estas ostras se reproducen y construyen el arrecife. En algunos lugares, ese arrecife puede ayudar a defender la costa amortiguando la fuerza de las olas entrantes. Esta comunidad de ostras pueden romper las olas al recibir la mayor parte de la fuerza. Parte de la ola se devuelve al océano y el resto puede regresar con menos energía hacia la costa, lo que frena la erosión a largo plazo. Un arrecife de ostras no detendrá un huracán, pero definitivamente podría limitar los daños. Y cuanto más crecen, más protección pueden ofrecer. Para que tenga una idea, una ostra puede purificar de 30 a 50 galones de agua al día. ¿Y cuántas ostras tenemos en toda la ciudad? En la ciudad ya hemos instalado 122 millones de ostras. Y las que faltan, Víctor, ahora que sabes que las ostras filtran de 30 a 50 galones de agua al día, ¿te atreves a comerte ahora ostras o moluscos? No necesariamente ahora porque estamos hablando, pero puede ser después. Lo que sucede también con esto, Jesús, es que son datos muy interesantes que con seguridad muchos desconocíamos y que están ayudando realmente a hacer un cambio con mucho trabajo, eso sí. Combaten el cambio climático. Muy interesante ese reportaje. Gracias. Gracias. Vamos con Lulu.